Hola, amantes del dulce y de las historias de éxito. Hoy vamos a sumergirnos en el delicioso mundo de una de las barras de chocolate más famosas del planeta, Hershey's. Pero, ¿sabían que antes de convertirse en el gigante del chocolate, Milton Hershey era un auténtico campeón? ¿Pero del fracaso? Imaginen esta escena. Estamos en 1881. Un joven Milton regresa a casa completamente arruinado después de que dos de sus negocios de dulces se fueran a pique. No tiene ni un centavo. Desesperado se acerca a sus tíos para pedir, una vez más, un préstamo. La respuesta no fue un simple no, fue un no. Rotundo, acompañado de insultos y un «fuera de aquí». En esa época, el chocolate era un lujo absoluto, reservado solo para los más ricos. Pero mientras salía de esa casa, humillado y sin un duro, a Milton se le ocurrió una idea que cambiaría el mundo para siempre: hacer que el chocolate fuera tan común y barato como el pan. Y esperen, que la historia tiene giros de película. Años más tarde, Milton Hershey tenía reservado un camarote de primera clase en un barco. Sí, el mismísimo Titanic. Pero un cambio de planes de último minuto hizo que cancelara su viaje. Por muy poco nos quedamos sin Hershey's Kisses. Así que agarren su barra de chocolate favorita, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir cómo un hombre arruinado revolucionó la industria del dulce para siempre: Milton Snavely. Hershey nació en 1857. Su infancia fue de todo menos estable. ¿La razón? Su padre, Henry. Henry era un soñador, pero de los que siempre elegían el camino equivocado. Vendió la granja familiar para irse a buscar petróleo a Pensilvania, convencido de que se haría rico de la noche a la mañana. ¿El resultado? Se gastó todo el dinero en 2 años cavando agujeros vacíos. La familia quedó en la ruina. La madre de Milton, Fanny, y el propio Milton lo pasaron fatal. Cuando los hermanos de Fanny fueron de visita y encontraron a la familia en la miseria, le pusieron una condición a Henry para ayudarlos. Tenía que dejar su búsqueda de petróleo y conseguir un trabajo de verdad. La familia se mudó a una granja en Lancaster, donde Milton y su madre trabajaban sin descanso. ¿Y Henry? Bueno, él volvió a desaparecer, persiguiendo otro plan millonario. El invierno de 1867 fue especialmente duro. La hermana pequeña de Milton, Serena, enfermó gravemente y, por desgracia, falleció. Con solo 10 años, Milton tomó una decisión que marcaría su vida. Se acabaron los dramas. Voy a darles a mi madre y a mí una vida mejor. Y con esa determinación, decidió dejar la escuela para encontrar su verdadero propósito. A los 14 años, consiguió su primer trabajo como aprendiz en una imprenta. ¿El problema? Lo odiaba con toda su alma. El trabajo era monótono y su jefe era un tirano que le gritaba por todo. Un día, harto de la situación, tuvo un altercado con una de las máquinas y lo despidieron. Pero, para su sorpresa, su madre lo apoyó. Resulta que la idea de la imprenta había sido de su padre. Rápidamente le encontraron otro trabajo, esta vez en una tienda de dulces, la confitería de Joseph Roger. Al principio, la cosa no mejoró mucho. No le dejaban ni acercarse a los ingredientes. Su única tarea era fregar platos y repartir helados en la calle. El trabajo no era tan dulce como esperaba. Pero aquí es donde entra en acción su madre, la verdadera heroína de esta historia. Mamá Fanny fue a hablar con Roger y le dijo: «O dejas que mi hijo aprenda a hacer dulces, o te pago yo misma para que le enseñes». Al ver el dinero, Roger aceptó de inmediato. Y fue ahí donde todo cambió. Milton se enamoró perdidamente del oficio. Descubrió que tenía un talento natural para mezclar sabores, probar nuevas recetas y crear maravillas. Su paladar era un auténtico laboratorio de dulces. Mientras tanto, su padre, que aparecía y desaparecía, le decía que hacer dulces era trabajo de mujeres. Pero Milton no le hizo ni caso. Él y su madre tomaron una decisión. Era hora de abrir su propia tienda. A los 19 años, en 1876, Milton abrió su primera confitería en Filadelfia, aprovechando una gran exposición que se celebraba en la ciudad. Y tuvo una idea de marketing genial. Instaló un conducto de aire para que el irresistible olor a caramelo recién hecho inundara la calle. La gente acudía a su tienda como abejas a la miel. Pero cuando la feria terminó, la economía entró en crisis y las ventas cayeron en picado. Milton pidió un préstamo tras otro a sus tíos, pero después de 5 años de lucha, con el precio del azúcar por las nubes, recibió una carta de ellos: «Se acabó el dinero, cierra el negocio». Y así llegó su primer fracaso oficial. Destrozado pero no vencido, se fue a Denver, Colorado. Allí encontró trabajo en una tienda de dulces que guardaba un secreto increíble.
usaban leche fresca en sus caramelos. Esto creaba un caramelo mucho más suave y que duraba más tiempo. Milton, cual espía industrial, memorizó cada paso del proceso. El conocimiento es poder. Con esta nueva arma secreta, decidió probar suerte en la gran ciudad. Nueva York. Volvió a pedir ayuda a su tía Mattie, que a pesar de la prohibición de sus hermanos, confió en él y le dio un préstamo. En 1884 abrió su segunda tienda. Sus caramelos al estilo Denver fueron un éxito inmediato. Pero, animado por su padre, cometió un error. Decidió vender también caramelos para la tos, compitiendo directamente con una marca gigante que lo aplastó sin piedad. En 1886 se declaró en bancarrota por segunda vez. Era el fondo del pozo, pero en ese momento de desesperación, Milton tuvo una revelación. Voy a centrarme únicamente en lo que hago mejor. Caramelos. Regresó a su hogar en Lancaster. Consiguió un pequeño préstamo de su antiguo contable, alguien que tenía más fe en él que su propia familia. Empezó de cero, vendiendo sus caramelos de leche fresca en un carrito por la calle. Y entonces ocurrió la magia. Un día, un importador británico probó uno de sus caramelos y quedó fascinado. Le hizo un pedido gigantesco para enviar a Londres. El problema es que Milton no tenía dinero para producir tal cantidad. Desesperado, fue al banco a pedir un préstamo enorme. El director del banco, al ver su humilde carrito, pero sobre todo su increíble determinación, decidió arriesgarse y le dio el préstamo de su propio bolsillo. El envío de caramelos llegó a Londres en perfecto estado. Pasaron los días, y de repente, llegó una carta con un cheque por 500 libras. Milton Hershey estaba salvado. Con ese dinero fundó la Lancaster Caramel Company, y fue un éxito arrollador. Su negocio de caramelos se disparó y para 1894 ya era millonario. Pero Milton se aburría. Siempre buscando el siguiente gran reto, visitó la Exposición Mundial de Chicago. Y allí vio el futuro. Una máquina alemana para fabricar chocolate. Recuerden, en esa época, el chocolate era un producto de lujo. Milton se dio cuenta de algo. Si podía producirlo en masa, podría hacerlo barato. Sin pensarlo dos veces, compró la máquina entera y se la llevó a Lancaster. Comenzó a experimentar, aplicando su secreto de los caramelos, la leche fresca. Cuando la gente probó su chocolate, les encantó su sabor suave y cremoso. Se dio cuenta de que los caramelos eran el pasado. El chocolate era el futuro. Así que tomó la decisión más arriesgada de su vida. En el año 1900, vendió su exitosísima Lancaster Caramel Company por $1 millón, una auténtica fortuna para la época. ¿Y qué hizo con el dinero? Se dedicó al 100% al chocolate. Compró miles de acres de tierra en su pueblo natal y decidió construir no solo una fábrica, sino una ciudad entera para sus trabajadores. Pero había un gran problema. Nadie en Estados Unidos sabía cómo producir chocolate con leche a gran escala. Era un secreto celosamente guardado por los suizos. Pero un antiguo empleado suyo, John Schmalbach, dio con la clave. Un proceso para calentar y condensar la leche sin que se quemara. ¡Bam! Habían descubierto la fórmula mágica. Hershey por fin podía producir chocolate con leche en masa a un precio ridículo. Solo 5 centavos la barra. El chocolate dejó de ser un lujo para convertirse en un placer al alcance de todos. Poco después llegarían los icónicos Hershey's Kisses y la barra con almendras. El imperio había nacido. La ciudad de Hershey, en Pensilvania, floreció. Milton construyó casas, escuelas, un hospital, parques de atracciones, todo para sus empleados gratis o a un precio muy bajo. Él y su esposa Catherine, que lamentablemente no pudieron tener hijos, fundaron la Hershey Industrial School, un hogar y escuela para niños huérfanos. Más tarde, Milton donó la mayor parte de su fortuna y el control de su compañía a esta escuela, que hoy en día es una de las instituciones educativas más ricas del país gracias a su generosidad. Tristemente, Catherine falleció joven. Milton, devastado, se refugió en el trabajo y más tarde se mudó a Cuba, donde construyó un enorme ingenio azucarero para controlar toda su cadena de suministro. Esto fue clave durante la Primera Guerra Mundial, ya que mientras otras empresas sufrían por la escasez de azúcar, Hershey no tuvo ningún problema y vendió millones de barras al ejército. Milton Hershey fue el hombre que fracasó una y otra vez, que fue humillado por su familia, pero que nunca, jamás se rindió. Consiguió su sueño de convertir un producto de lujo en un capricho para todos. Y esa, amigos, es la dulce historia de su increíble perseverancia. ¿Se imaginaban todo el drama y los fracasos que había detrás de esa simple barra de chocolate
chocolate que tanto nos gusta? Si les ha gustado esta increíble historia, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más historias fascinantes como esta. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.